Grupo de Trabajo, Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la 17ª emisión del programa Aptapi de Saberes, Construyendo Alternativas. Es una iniciativa del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, junto con las instituciones que le integran acá en Cochabamba, como la Fundación Agricol, Agricolandes, Alerta Verde, CESU de la Universidad Mayor de San Simón, Mozos Causay, la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia y Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública. Mi nombre es Yumi Velázquez y soy parte de Ciudadanía. Hoy día vamos a estar hablando y tenemos como invitada especial a Paula, que nos va a estar hablando un poco acerca del consumo consciente y cuál es la relación de esto con el medio ambiente, ¿no? Bienvenida Pau. Hola Yumi. Tal vez nos puedes comentar un poco acerca de qué es la Casa Muyu, cómo ha iniciado este proyecto y qué tiene que ver con el movimiento de comida consciente, o cómo se relaciona. ¿Son dos proyectos aparte o es uno mismo? Tal vez nos puedes comentar un poquito. Súper, gracias. Buen día Yumi, buen día audiencia. Sí. A ver, voy a tratar de resumir un poquito por qué hemos convivido estos años dentro de una casa. Lo que se llama la Casa Muyu en realidad viene a ser un intento de vivir diferente en medio de la ciudad. Esa es básicamente la consigna que se maneja. Somos un grupo de personas que ya hace varios años hemos empezado a cuestionarnos sobre las crisis que estábamos viendo a nivel mundial, a nivel global primeramente, ¿no? Nos cuestionábamos por qué habían tantos cambios, por qué se hablaba de cambio climático, esta idea tan grande y tan difícil a veces de asumir, de asimilar, de palpar. ¿Dónde está el cambio climático? ¿Dónde lo vemos? Es una pregunta muy grande. Entonces, cuando empezamos a estudiarlo y nos dimos cuenta de que era algo que nos iba poco a poco a atravesar a todos, a todas, en el campo, en la ciudad, y que se vienen desafíos muy grandes a nivel humanidad, empezamos a pensar cómo lo vamos a acercar a la vida diaria, a la cotidianidad. Y ahí es donde nace el movimiento de comida consciente, ¿no? Que es un esfuerzo también de cuestionar nuestros hábitos de alimentación, de entender que una de las prácticas básicas y en las que todos invertimos tiempo y dinero, ¿no? Todos los días en alimentarnos, tenía que ser una herramienta y un eje de transformación. Entonces ahí nace lo que es este movimiento que trata de impulsar a las personas a cuestionarse, a preguntarse cómo comemos, qué estamos haciendo, cómo impulsamos, qué impulsamos, qué alimentas tú, qué industrias alimentas tú cuando quieres alimentarte, entonces, y alimentar a tu familia. Así que, bueno, ahí también nos dábamos cuenta de que estas prácticas no pueden ser prácticas alejadas de tu vida diaria, cotidiana. Entonces es ahí donde se plantea vivir en una casa con las personas con las que trabajas y compartes estas ideas, estas intenciones, y llevarlo ya a lo más profundo de tu vida íntima, de tu día a día, de tu conversación y de tu convivencia, ¿no? Más cercana con personas, que además algo particular de estas casas
es que somos personas que no tenemos un recorrido de años juntos, no nos hemos conocido hace mucho tiempo, no hemos crecido juntos, en realidad nos hemos encontrado en el camino y eso genera también desafíos súper grandes, ¿no? Porque no conoces realmente a las personas con las que convives y ahí te das cuenta de que ahí te atraviesa un desafío súper interesante que a nivel social a nivel sociedades puede aplicarse, que es, a pesar de ser personas distintas, de no conocernos del todo, cómo podemos interactuar y generar una convivencia armónica y cómo podemos perseguir ciertos objetivos ya cuestionándonos las prácticas de vida, ¿no? En las ciudades especialmente. Entonces eso es súper rico y que lo hemos estado viendo en estos días de crisis también, cuando los vecinos, ¿no? Una de las cosas más rescatables de lo que estamos viviendo en Bolivia y que en muchas conversaciones se ha escuchado es que las personas muy diferentes, muy diversas en un barrio, por ejemplo, han empezado a conversar, han empezado a preguntarse, a cuestionarse cosas y empiezan a involucrarse, a mezclarse. Entonces yo creo que eso sí se lo lleva a nivel proyectos, a nivel experiencias, si se abren distintas casas, espacios como estos, se puede rescatar algo muy rico. Sí, ¿no? Ha sido un fenómeno bastante interesante el que está empezando a surgir, que creo que igual nos empieza a cuestionar como personas, como vecinos, en qué momento nos hemos perdido la vida del vecino, ¿no? Muchas gracias de verdad por tenerte aquí, Pau. Para mí realmente es una experiencia muy bonita poder compartir este espacio contigo. La primera pregunta que tendríamos, ¿qué es la Casa Muyo? Bueno, ahí te contaba, ¿no? La Casa Muyo entonces fue ya un intento a nivel Cochabamba de establecer un espacio de convivencia donde se puedan cuestionar ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y ahí una de las transversales que siempre atravesó nuestras prácticas y nuestras decisiones era el consumo consciente y responsable, ¿no? Entonces empezábamos a ver cómo si cada individuo a nivel, en una ciudad, por ejemplo, genera cierta cantidad de desperdicios, genera cierta demanda con su consumo, ¿no? de ciertos alimentos, de ciertos productos. ¿Cómo puedes mezclar, armonizar al consumo de varias personas a nivel grupal para que este tenga un impacto no tan negativo, ¿no? A nivel de basura? Idealmente primero hablas de residuos, de basura, pero luego los aspectos que te atraviesan en tu cotidianidad son distintos, ¿no? Como empezar a pensar que la revolución más interesante que puede iniciar una persona en su vida es tener una huerta, es volver a valorar estas prácticas, ¿no? De acercarte a la tierra, de sembrar, de entender. Yo me daba cuenta que soy tan citadina que no tenía idea cómo era el sistema de alimentario en ese sentido, ¿no? No conocía bien las semillas, no conocía los ciclos de la tierra, no conocía qué semillas y qué productos tenían que salir en qué temporadas. Entonces esta práctica de tener una huerta y a nivel grupal en una casita es súper lindo porque siempre estás aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Y luego empiezas a preguntarte, wow, estamos gastando demasiada agua. Entonces empiezas también a cuestionar cuál es el consumo de agua que tenemos, especialmente en una ciudad como Cochabamba, ¿no? Donde tenemos restricciones de agua. Entonces, y así, el consumo de carne, cómo cocinamos, qué compramos, a quién le compramos, cuánto gastamos. Y ahí, wow, los cambios que se pueden ir dando son súper interesantes. La Casa Muyo ha sido ese esfuerzo también de cambiar nuestros hábitos de vida y luego compartirlo. ¿Cómo lo compartes hacia afuera, ¿no? Entonces haciendo actividades, haciendo comidas conscientes, almuerzos, llevando el servicio de alimentación consciente a otros espacios, jugando al catering, dando talleres, yendo a escuelas, recibiendo grupos de personas en nuestra casa también. Y especialmente ser un punto de transición porque hemos recibido siempre muchas personas extranjeras que llegaban y que querían vivir un tiempo en casa, no necesariamente extranjeras, pero hemos tenido predominantemente personas de otros países, lo cual también ha enriquecido mucho ese sentido de una convivencia más intercultural,
y entender que somos ciudadanos del mundo. Entonces también es súper rico eso, ¿no? Quitarte estas barreras y estos prejuicios de los extranjeros y más bien hermanarte, ¿no? Y compartir a partir de las distintas experiencias que trae cada persona desde sus territorios. Entonces también es súper lindo. Ese ha sido el esfuerzo de Casa Muy en este tiempo, en resumen. Gracias. Vamos a ir al primer espacio. Dentro de poquito vamos a estar hablando un poco más justamente para que nos expliques qué es entonces el consumo consciente y responsable. Gracias. Vale. Necesitamos más árboles para tener aire limpio y suficiente lluvia aquí en Cochabamba. Pero en nuestros bosques tropicales están talando árboles para criar ganado y explotar gas, por ejemplo. Eso provocará que el clima aquí se vuelva más seco y caliente y que el aire se contamine. Vamos a proteger los árboles aquí y en la selva para vivir en una ciudad con aire limpio y suficiente lluvia. Juntos estamos construyendo alternativas. APTAPI de Saberes. APTAPI de Saberes, construyendo alternativas. Buenos días. Bueno, estábamos hablando aquí con Paula, que es parte de la Casa Muyu, para explicarnos un poquito de qué es entonces desde tu punto de vista, qué es consumo consciente y responsable, qué es lo que principalmente dentro de la casa han estado promoviendo, iniciativas bastante interesantes, muy divertidas y bastante contagiosas, la verdad. Nadie se olvida después de que va a la Casa Muyu. Nadie se olvida qué es. Qué bueno eso. Sí, mira, yo creo que es importante, ante todo, reflexionar por qué tenemos que hablar de consumo. Yo me lo he preguntado mucho en este tiempo, en estos años, incluso en estos días desde que me invitaste a venir, era como, a ver, ¿qué es importante reflexionar alrededor de la palabra consumo? Yo me daba cuenta, desde mi experiencia, de que si yo he decidido cambiar mi vida, he decidido vivir en un espacio como la Casa Muy o estos años de involucrarme a grupos de personas y jóvenes que están buscando alternativas de vida, era porque en un momento de mi vida me daba cuenta de que en esta sociedad nos miden, ¿no? Nos califican y, más peligroso, nos clasifican desde altas esferas a través de nuestra capacidad de consumo, ¿no? Sí. A eso se traduce. Yo leía estadísticas hace unos años de cómo en los países del primer mundo, entre comillas, ¿no? Hablaban de las perspectivas de los jóvenes a futuro, ¿no? Y en los países del tercer mundo. Y siempre las estadísticas nos medían en base a nuestra capacidad de generar recursos, ¿no? De tener ganancias, de qué cantidad de ganancias puede generar los jóvenes de esta era, de este milenio. Entonces a partir de eso te ponen estas etiquetas del éxito, de emprendedor, de los jóvenes emprendedores. Pero ¿por qué hay tanto impulso a eso, no? Porque nos quieren personas, individuos capaces de consumir, y de acuerdo a nuestra capacidad de consumo nos clasifican, y las personas que tienen mayor capacidad de consumo son las que tienen mayores privilegios, lo cual eso transforma una sociedad súper injusta. Y yo pensaba y decía, ¿por qué quieren que consumamos, no? Entonces ahí te das cuenta de que el nuevo orden mundial, así como lo llamamos, cuando reflexionamos de esto, está basado en el consumo, está basado en corporaciones gigantescas que quieren crecer, ¿no? Infinitamente, y que necesitan de personas como nosotros en las ciudades que consumimos, y a medida que pasa el tiempo vamos entendiendo que en las ciudades la tendencia a consumir crece de una manera... Claro, es ese paradigma, ¿no? De mientras más consumo, más feliz soy, digamos. Exacto. ¿No? Y esa es una distorsión de nuestra comprensión de la vida muy profunda y muy peligrosa. Entonces, si vamos a vivir pensando que mientras más tenemos o más capacidad de consumir cosas importadas, extranjeras,
estamos realmente perdidos. El paradigma se ha roto, ¿no? El paradigma del vivir bien se ha roto. Y ahí es donde pensamos que qué es vivir bien, qué es tener una buena vida, ¿no? Todos queremos tener una buena vida, pero ¿qué significa eso? Y es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se analizan el tema de en el aspecto de alimentación, que es el aspecto en el que más trabajo yo hace tiempo, los productos más consumidos en las ciudades van cambiando, ¿no? A medida que pasan los años, se ve una tendencia a consumir otro tipo de productos. Y se ve también una afinidad en el sentido de que mientras más personas se introducen a la clase media, más varía la tendencia de consumo a este tipo de productos que llegan del exterior o a este tipo de cadenas, ¿no? Como, no sé, Burger King y todo este tipo de... Importados, productos importados. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, la gente mientras más dinero tiene, más posibilidades tiene de consumir, más busca este tipo de productos, ¿no? Y cuánto perdemos nuestra gastronomía local, cuánto perdemos también la diversidad de los productos que consumimos. Y la identidad también acerca de eso, ¿no? Porque eso también se nota, ¿no? La pérdida de identidad no, pero es que, no sé, yo como potosina me gusta la calapurca, digamos, ¿no? Así, cosas bien nuestras, ¿no? Algo que reflexionaba una mujer en el Parlamento de las Mujeres el otro día y decía: tengo 35 años, soy de origen quechua, mi abuela hablaba quechua, pero yo, esta ya tercera generación, no sé preparar chuño, ¿no? Y esa pequeña reflexión personal que uno debe hacer es súper importante. Y entonces, por eso hablamos de consumo, ¿no? Porque somos agentes consumidores y el ser agentes consumidores esencialmente en este momento, en esta era, nos da un poder muy grande que no sabemos entender. Y al no saber entenderlo, nos volvemos cómplices y clientes de industrias asesinas. Y eso hay que decirlo abiertamente, ¿no? Claro. Porque lo estamos viendo. Y lo estamos viendo a nivel político, social. Las discusiones de estos días que estamos viviendo como país deben también trasladarse a otros aspectos, ¿no? Otros aspectos en los que no estamos viendo cómo nosotros somos parte de ese problema. Por ejemplo, hace unos meses con el incendio de la Amazonía y la Chiquitanía, ¿no? ¿Cuánto nos hemos quejado, especialmente como citadinos, fuera de esas regiones, ¿no? Desde esa impotencia también que teníamos de actuar, muchos, y que no sabíamos cómo aportar, cómo ayudar. No había una reflexión colectiva profunda de cuánto nosotros estábamos participando de esos incendios y cuánto nosotros habíamos sido cómplices, y somos cómplices todos los días por nuestra forma de consumo, porque nosotros como sociedad demandamos ingentes cantidades de carne, por ejemplo, ¿no? Y no hay una reflexión profunda sobre eso. Entonces después, cuando la población crece un montón, cuando la gente tiene más capacidad de consumir, cuando llega el doble aguinaldo, llega fin de año, queremos consumir un montón y queremos seguir esos patrones de consumo sin cuestionarlos, estamos demandando, generando una demanda que obviamente también se repercute y se ve en este tipo de políticas, y no lo estamos reflexionando profundo. Entonces, por eso es importante hablar de consumo y reflexionar en nuestras prácticas de consumo, sí. ¿no? Muchas gracias. Sí, definitivamente es una parte primordial. Enseguida vamos a seguir justamente hablando un poquito más y profundizando justamente esa parte. Por el momento nos vamos a ir con un tema musical para poder reflexionar un poco más acerca de esto. Sí.
Intentamos producir muchos alimentos y a bajo precio, pero para esto el agronegocio está utilizando demasiados agroquímicos. Así contaminan las fuentes de agua y también la comida en nuestros platos. Vamos a apoyar a las campesinas y campesinos que siembran cerca de nuestras casas y que no usan agroquímicos. Juntos estamos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Buenos días, estamos con Paula, que es parte de la Casa Muyu, para explicarnos y hablarnos un poquito acerca del consumo consciente y responsable, ¿no? Estamos hablando justamente acerca y reflexionando un poquito acerca de todo, de cómo es que nuestros hábitos de consumo van, pues genera también otro tipo de impacto, no solamente ambiental, sino social, y cómo es que a través de nuestros hábitos de consumo sí podemos generar un cambio, ¿no? Un cambio sistémico más que un cambio climático, que es lo que más o menos queremos batallar en estos momentos. Pero además estábamos hablando un poco acerca de justo todas estos eventos que hemos estado pasando, lamentablemente todos estos incidentes que se han ido generando y que, bueno, en estos momentos nos encontramos limitados de ciertos alimentos, de cierta comida, etcétera, y todo esto también está generando otro tipo de perspectiva y rompiendo ciertos paradigmas, ¿no? ¿Cómo tú observas que pueden existir estos cambios? ¿Qué es lo que está pasando respecto a nuestros hábitos de consumo? ¿Cómo reflexionas respecto a esta temática, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, yo creo que es inevitable en estos momentos no tocar la situación política y social que estamos viviendo como país. Y es una gran oportunidad para empezar a cuestionar, ¿no?, ciertos hábitos y formas de vida que tenemos en las ciudades, los cuales nos hacen súper vulnerables, ¿no, Yumi? Yo creo que es cada vez más los ciudadanos, los citadinos, ¿no?, somos más vulnerables a las crisis, más dependientes también. Totalmente, a los cercos y a estos problemas que estamos viviendo ahorita. Somos súper vulnerables porque nos cortan el agua, nos cortan la energía, nos cortan la posibilidad de botar nuestra basura, dejan de ingresar alimentos a la ciudad y no tenemos idea qué hacer. Sí, ¿no? Entramos en caos. No sabemos qué hacer. Entonces, yo creo que tenemos un conflicto ahí como personas, como ciudadanos, como sociedad, de tercializar siempre estas responsabilidades a nuestros gobernantes, ¿no? Claro. Y perdemos nuestra capacidad de autogobierno, de autogobernarnos. Entonces, cuando reflexionamos sobre consumo consciente, creo que una de las cosas más importantes es entender que cuando hablamos de política, como en este momento, todos estamos hablando de política de alguna manera, dejar de tercializar la política y dejársela a los políticos, ¿no? Sino, ¿cómo practicas tú tu propia política de vida? Tu forma de vivir es tu política de vida. Sí. Y la forma en la que te comportas, interactúas con tu sociedad, y si somos sociedades de consumo, cómo consumes, es tu política de vida. Y cómo tus decisiones cotidianas, las más chiquititas, se traducen en tu manera de autogobernarte. Entonces ahí, si empezamos ahí, ya tenemos un montón de tela por cortar, y cada persona que corte su propia tela es lo importante, porque no podemos vivir generalizando, ¿no? Vivimos en una sociedad bien diversa y hay personas de todo tipo, que vienen algunas del campo, otras
toda su vida han vivido en la ciudad, otras han llegado desde otros países. Entonces es difícil generalizar, y ahí por eso es súper lindo e importante que cada uno reflexione en cómo consume, cómo vive, cómo considera que es vivir bien, cuáles son sus expectativas, sus aspiraciones, y a partir de ahí resignificar, ¿no? Esas formas de pensar, esos paradigmas que tenemos, cómo los resignificamos y los traducimos en una transformación de nuestros hábitos de consumo. Entonces ahí vemos, ¿no?, una ciudad y una sociedad bien vulnerable, y que ahorita tiene grandes posibilidades de repensar cómo maneja sus residuos, por ejemplo, ¿no? Yo lo he visto en La Paz hace unos meses, cuando colapsó el relleno sanitario en La Paz, y por varias semanas los ciudadanos no tenían dónde botar su basura, y se acumularon, ¿no?, las cantidades de basura por todas las esquinas. Yo estaba allá y saqué fotos a todas las esquinas que pude, para después analizar esas fotos y entender cuál era el principal problema. Y yo decía, aquí en este tipo de esquinas, en estas acumulaciones de basura, se podría hacer algo súper interesante. Sí. Hay mucha gente que vive de la recolección de basura, ¿no? Sin embargo, nosotros, tú me decías eso antes de empezar, la dignificación del trabajo de estas personas, ¿no? Cuando nosotros facilitamos al clasificar la basura, que estas personas que viven de esto puedan más fácilmente llevarse nuestras basuras de nuestras esquinas. Claro. ¿No? ¿Y qué estamos haciendo también en el tema de la basura orgánica e inorgánica? Lo venimos diciendo hace años y todavía no lo internalizamos, ¿no? Como qué importante clasificar nuestra basura, qué importante y qué interesante sería ver que en las esquinas, ahorita, a pesar de que no pasan los camiones de basura, podamos ver bolsas clasificadas, ¿no? En unas bolsas cartón, en otras bolsas botellas PET, vidrios por acá, papeles por allá y basura orgánica por otro lado. Qué interesante sería que podamos también practicar ya nuestras propias composteras a diferente escala, chiquitas en los departamentos, más grandes en las casas que tienen patio, jardín, que ni siquiera tienen que hacerse a nivel personal, individual, puede hacerse de manera colectiva. Claro, ¿no? Tal vez sí, justo, ¿no? Eso, ver de que es en medio de esta adversidad y todo esto que estamos pasando, tomarlo tal vez como una oportunidad para poder cambiar nuestros hábitos de consumo, pero también reflexionar sobre qué alternativas podemos dar, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, ha sido duro ver cómo a La Paz no llegaba un haba, pero aquí, o 1 litro de leche, por ejemplo, no podía llegar a La Paz, pero aquí estábamos así, habían noticias de un boliviano el litro de leche, ¿no? Que era realmente bastante perturbador, porque obviamente están tratando de vender a gallina muerta, como se dice, ¿no? Sí, y cuánto desperdicio. Exacto. Entonces, apoyar más la producción local, pero también justo, ¿no? Eso de, ¿y qué hacemos con nuestros residuos? Es pensar absolutamente, justamente todo sobre nuestro consumo, ¿no? Apoyar nuestra parte local, repensar cómo también podemos ayudar a estas personas que se dedican a la segregación de nuestros residuos, cómo dignificamos su trabajo, pero además somos no solo parte del problema, porque al momento de botar nuestra basura mezclada, somos parte del problema. No, cuando estamos separando nuestros residuos, nos convertimos en la parte de la solución, ¿no? Entonces, cómo a partir de eso generamos, nos volvemos una ciudad un poco más inteligente. Y he visto alternativas, por ejemplo, la Fundación Ayapacha está haciendo una base de datos para sacar una aplicación y que tú puedas contactarte directamente con el productor, ¿no? Que me parece súper interesante. Y también ha habido una iniciativa de un grupo de personas, una Ayapacha, que está tratando de sacar igual otra aplicación para que te puedas contactar directamente con estas personas que segregan basura. Entonces creo que es momento de generar nuevas alternativas, ¿no?
Totalmente. En ese sentido, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué alternativas ustedes han propuesto como colectivo? ¿Qué iniciativas están teniendo? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Eso es interesante. En realidad, confieso que en este tiempo nos hemos sentido bastante frustrados y limitados a compartir. Tal vez en este momento es más favorable porque las anteriores semanas estaba todo tan politizado, ¿no? Y estábamos hablando de otros aspectos, y ahorita recién estamos empezando a cuestionarnos: ay no, hay mucha basura, ay no, ya nos está faltando alimentos, no hay fruta, no hay esto, no hay el otro. Y nosotros mismos nos dábamos cuenta de que estos espacios como la Casa Muyo, si fueran mejor gestionados, ¿no? Y si fueran más las casas y estos espacios a nivel ciudad, podríamos ser un ejercicio de resistencia muy interesante, claro, ¿no? A lo que está pasando. Porque, por ejemplo, en nuestra casa nosotros tenemos tanques de recolección de agua de lluvia, y si nos llegaran a cortar el agua por unos días podríamos estar tranquilos, ¿no? Con nuestra propia agua. Las mismas huertas, el jardín no sufrirían tanto, porque también tenemos un sistema de reutilización de las aguas grises. No tenemos un impacto muy grande con el tema de la basura tampoco, porque en primer lugar consumimos pocos productos que traen basura, cajas, bolsas, plásticos, y toda nuestra basura inorgánica está siendo procesada en nuestras composteras, ¿no? Claro. E incluso hemos visto que con las huertas puedes también tener algo de alimento personal, ¿no? Para cubrir tus necesidades más básicas. Cuando convives pensando desde otra perspectiva, aprendes a hacer tu propio pan, aprendes a hacer tus propios productos, sabes vivir sin carne tranquilamente, ¿no? Claro, entonces, sí, son prácticas que si hubiéramos podido compartir a nivel más macro, ahorita sí estaríamos pudiendo aportar de manera más significativa. De todas maneras, nos dábamos cuenta, por ejemplo, que nuestras composteras en casa son enormes, y que ahorita tranquilamente podríamos recibir, y esta reflexión recién la hemos visto hace 2 días, podríamos recibir los residuos orgánicos de muchas personas, de vecinos, que no saben qué hacer ahorita con su basura orgánica, ¿no? Claro. Que a veces por responsabilidad y conciencia la gente no la saca de casa, que es lo ideal, ¿no? Claro. Tener nuestra basura y ver, porque eso es lo interesante, ver cuánta basura generamos en 1 o 2 semanas sin estarla sacando todos los días o cada 2 días al camión de la basura, porque recién ahí puedes ver cuánta basura generas, claro, en sí, 1 o sí, 2 semanas, un mes. Sí. Entonces, interesante convivir con tu basura y empezar a seleccionarla y también hacer algo al respecto. Entonces nosotros estábamos pensando, ya vamos a empezar a comunicar a nuestros compañeros, amigos, vecinos, de que en casa pueden traer todos sus residuos orgánicos, ¿no? Urgente hacer ya un tallercito de hamburguesas, de hummus, de tantas alternativas que tenemos para comer diferente. Ayer ya mucha gente estaba hablando de qué opciones tenemos para no comer tanta carne, ya que no hay carne o todo está tan caro. Los hongos, por ejemplo, que estamos tratando de mostrar y de incentivar hace meses, ¿no? Y sus hamburguesas vegetarianas que son tan delis. Y claro, recién nos escribe la gente ahora en las crisis, ¿no? Como tienen hongos, tienen esto, tienen el otro, y es gracioso. Nosotros decimos, bueno, al menos esto es rescatable de estos momentos, ¿no? Claro, que nos permite abrirnos a otro rango de posibilidades que tenemos de consumir, de comer y de interactuar como ciudadanos. Entonces, yo lo veo muy, muy favorable también desde ese aspecto, en momentos en los que todo parece ser terrible y súper deprimente. Tratemos de rescatar también en lo cotidiano, en las prácticas diarias, otras alternativas que se están dando. Y valoremos a los esfuerzos de tantos proyectos que tenemos en nuestra ciudad, que no necesariamente son conocidos o realmente valorados, que están tratando de incentivar estas alternativas. Somos muchísimos, ¿no? Pero no nos conocemos, no nos articulamos, y en estos momentos de crisis hubiera sido súper interesante estar mejor articulados. De todas maneras, no es tarde, sino es una oportunidad de empezar a hacerlo. Eso sí, de hecho, creo que eso es algo rescatable, ¿no? De que más bien en estos momentos hay que sacar todas las oportunidades, como para que, eso sí he aprendido en estos
grupos de emprendimiento y demás, los emprendedores son súper capos en momentos de crisis, sacar la mejor parte de la vida y verlo como una oportunidad más que como un problema, ¿no? Y creo que eso también es rescatable, ¿no? Como ciudad creo que podemos articularnos mejor y ver, proponer soluciones más que solamente, claro, estamos en un momento crítico, pero creo que sí se puede generar, ¿no? Así que, por ejemplo, el hecho de que ustedes tengan este espacio en la casa para mostrar diferentes tipos de alternativas de consumo, no solamente en los hábitos de consumo en tus compras, sino en el consumo de agua, de energía y demás. Es una experiencia tan bonita visitar la Casa Muyu. Los chicos, por ejemplo, no se olvidan. Nosotros con Ciudadanía hemos tenido la oportunidad de visitar la Casa Muyu e insisten, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver? Que siempre tratan de intentar ver cómo hacer, ¿no? Y en algunos casos creo que se han contactado, han intentado hacer sus propias hamburguesas. Sus leches vegetales, eso es súper hermoso de los jóvenes. Y ojo, ahí hay una cosa muy interesante también que tenemos que valorar, que atraviesa también esta temática. Hoy en día estamos viendo que se están valorando también estos momentos de crisis existencial que se están dando. Emprendimientos que tal vez no tienen mucho que ver con el consumo directamente, o con la alimentación, o con la ecología, pero sí son prácticas interesantes. Yo he visto grupos de meditación, claro, grupos de yoga, grupos de arte, de música, que también en este momento están haciendo frente a la crisis que estamos viviendo con sus prácticas. ¿Por qué? Porque, y ahí sí es importante mencionar en el tema de consumo, ¿no? Se ha visto, y hay estadísticas que lo demuestran, que hay muchas personas que cuando nos sentimos con vacíos existenciales, con problemas emocionales, cuando no sentimos contención a nivel comunidad, familia, cuando no sentimos amor, tendemos a consumir más. Qué interesante, ¿no? Esta relación que hay en esa palabra consumismo, que ya se ha vuelto un ismo, porque muchas veces consumimos sin la necesidad de, ¿no? Y por estrategias de marketing que tienen grandes resultados sobre las masas, sobre la población, porque nos venden una idea de felicidad vacía, y como no podemos ejercer nuestra felicidad, no somos soberanos de nuestra felicidad personal, tenemos que buscarla en estas prácticas del consumo. Entonces, qué interesante es reflexionar igual como a niveles colectivos, hacer arte, hacer música, desarrollar prácticas espirituales, hacer yoga, compartir los aptapis, pichar una bolsa de coca en conjunto, tomar un mate. Estas prácticas comunitarias que estamos viendo hoy en día, gente que se junta en las plazas, que lo están haciendo porque hay un estrés colectivo tan fuerte, ayudan también a mitigar, ¿no? Este tipo de cosas que nos están introduciendo. Estábamos hablando hace un ratito de lo que es este famoso Black Friday, ¿no? Que acaba de pasar, y que otros años se ve terriblemente ya en nuestro país. Esa es una alienación terriblemente peligrosa. Y lo que se ve en videos de otros países, predominantemente de Estados Unidos, qué barbaridad todo lo que pasa en estas fechas, ¿no? Y que los niveles de consumo, hasta de violencia que se genera entre las personas por comprar y comprar y comprar. Y eso lo hemos visto en nuestro país cada año. Y este año no se ha visto tanto por lo que estamos viviendo y atravesando. Qué interesante también, ¿no? Vivir este tipo de crisis para que nos permitamos reflexionar sobre nuestras prácticas de vida. Y sobre nuestra identidad también, ¿no? Totalmente. Porque quieras o no, es como acabas de decir, estas cosas del Black Friday, Día de Acción de Gracias, etcétera, que está totalmente permisible en el lugar donde es. O sea, si tú eres de allá, obviamente vas a tener o vas a tender a practicar, pero también cuestionarnos cuál es el origen, de por qué lo hacen, de dónde ha surgido esto. También reflexionarnos un poquito, ¿no? Y también reflexionarnos qué otras costumbres nosotros también tenemos y podemos potencializarlas. Por ejemplo, yo, la verdad, hasta que llegué aquí a Cochabamba, ni sabía qué era lo de la huayunca.
pero que me ha parecido una actividad tan divertida y tan bonita, que pienso que se podría potencializar, ¿no? Que también tiene que ver con la parte de consumo, porque es interesante, ¿no? Cuando logras llegar a la canastita, te llevas tus productos, ¿no? Entonces, es interesante mostrar de que no tenemos Black Friday, pero tenemos estas cosas que son diferentes, son divertidas y también podemos potencializar, ¿no? ¿Dónde está nuestra identidad cultural, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eso, muchas gracias. Pau, tal vez nos puedas, por último, contar cuáles son los nuevos proyectos que se están viniendo con Casamuyu, tal vez particulares. Nos estabas comentando igual de que ustedes como Casamuyu igual están teniendo esta iniciativa de poder recolectar residuos orgánicos para los vecinos. ¿Con quién se tendrían que contactar? ¿Contigo? ¿A qué número? ¿Qué días para hacerlo igual? O igual contactar a los chicos de Munaypacha para ponerlos ahí como un punto de, ¿no? Articularnos, ¿no? Sí. Sí, ahí hay algo que hace un tiempo estaba leyendo un artículo de un compañero que hablaba de cómo podemos agilizar y actuar de manera más consciente como personas, como individuos, en el campo de la problemática ambiental, ¿no? Especialmente en ese aspecto, pero creo que esto que planteó, esta fórmula es muy interesante. Y decía, bueno, en primer lugar, creo que algo que es bien importante, como individuos es contar con mayores fuentes de información, prepararnos, tener mayor conocimiento, ¿no? En segundo lugar, ponerlo en práctica, pero no en segundo lugar porque a veces este orden cambia y eso es muy interesante, ¿no? Pero en otro nivel también poner en práctica en la cotidianidad, porque de nada sirve saber mucho, ¿no? Y tener demasiado bien tu discurso, pero no vivirlo, de verdad. Y en un tercer nivel, cómo nos organizamos como individuos para compartir y expandir estos conocimientos y estas prácticas para que esto se vuelva parte de nuestra cultura, para retomar también prácticas culturales, ¿no? Que se están perdiendo, y de alguna manera hacer que esto se vuelva permanente, sostenible en el tiempo. Entonces, ahí yo creo que, por ejemplo, desde la experiencia de la Casamuyu, alguna vez reflexionábamos que hemos sido bien pragmáticos y que nos faltó muchas veces información y conocimiento específico, ¿no? Nos faltó gente también más capacitada que tal vez hubiera podido aportar al crecimiento y a la permanencia de este tipo de proyectos. Pero algo que sí hemos tratado mucho de hacer es compartir con las demás personas lo que estaba pasando. Y eso, por ejemplo, se traduce que nuestra casa es una casa de puertas abiertas. Cualquier persona que llega, toca el timbre, entra nomás. Y vivir tu vida así abiertamente, compartiendo el espacio todo el tiempo, es intenso, sí, pero es una práctica de vida interesante porque te permite estar abierto al ingreso de distintas personas, propuestas, ideas. Entonces yo creo que algo que quería compartir así a modo de cerrar estas reflexiones que nos hemos hecho hoy es justamente que como personas tratemos de equilibrar entre esos tres aspectos, ¿no? No pensemos que leyendo, estudiando demasiado, teniendo muchos títulos, ya estamos, ¿no? Necesitamos practicarlo, necesitamos llevarlo al día a día, a las decisiones cotidianas. Tenemos que vivir nuestro discurso, porque si no la brecha entre el discurso y la práctica va a ser muy grande. Y ese ha sido uno de los fines que hemos tratado de perseguir como Casamuyu en este tiempo, como cerremos esa brecha, que es un camino de vida, un trabajo del día a día, y tal vez nunca vamos a llegar a cerrarla completamente, pero eso es lo interesante de las utopías, nos permiten avanzar, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos para compartirlo? No se puede quedar en yo sé mucho y yo practico esto y soy perfecto, me voy al campo, me quedo ahí en mi casita, porque lo que está pasando hoy en día necesita con urgencia la articulación de actores y necesita con urgencia la organización comunal, comunitaria, colectiva de las personas para que esto sea transmitido a más personas, especialmente a los niños, ¿no? Porque los niños, ¿cómo van a adquirir información, conocimiento? ¿Cómo lo van a poner en práctica si no es a través de esferas comunitarias, de educación, de proyectos, ¿no?
de su primer círculo, ¿no? Que es justamente la escuela, sus amiguitos y también su familia, ¿no? Sí. Y es que ahí donde en quién ponemos nuestras esperanzas de que esta situación que estamos viviendo no se repita en los años a futuro, ¿no? En los niños. Y eso es algo que en estos días no estamos reflexionando suficiente. Todo el día nos quejamos de los problemas, del Evo, del talcito, pero los niños están absorbiendo todo eso. Y ahorita deberíamos también estar enfocados en qué estamos cultivando en sus corazones y en sus cabecitas también, ¿no? Sí, tal cual. Entonces ahí, por ejemplo, en la práctica, desde la casa hemos propuesto varias cosas y que sería lindo que si alguien tiene el interés, nos contacte para que podamos también agilizar y ver cómo podemos compartirlo con las demás personas, ¿no? En la casa hemos tratado mucho de reflexionar en el campo de las compras responsables y comunitarias. Por eso nuestra cocina es una cocina comunitaria, una olla común donde todos comemos juntos, todos consumimos juntos y pensamos nuestro consumo juntos. No es que cada uno vaya, hace sus compritas, tiene su tupper con su nombre en el refrigerador, no es así. Todo es conjunto y comunitario, ¿no? Entonces eso permite que haya menos gasto de recursos y que sea más inteligente nuestra compra, incluso más económica. Hemos llegado a vivir con 50 bolivianos a la semana, con alimentación completa, todos los insumos de un mercado básico estaban contemplados con 50 bolivianos por persona a la semana. Y habían personas muchas veces que nos hablaban, nos escribían, ¿cómo lo logran? Y era porque pensábamos las compras en conjunto, ¿no? Las planificábamos y nos dábamos cuenta igual de dónde compras, a quién le compras, quién es tu casera, cuál es la relación que estableces con tus caseras que hasta te van a yapar un montón más de lo que les has comprado. Muchas veces todo eso tiene una repercusión, ¿no? Entonces la clasificación de los residuos, ¿no? Pensar, antes de comprar, pensar cuánta basura genera esto que estoy comprando. No solo es reciclar, es dejar de consumir, es dejar de generar tanta basura, ¿no? Tener una compostera, tratar de dejar de tener asco, ¿no? A tus cáscaras, a tus residuos orgánicos, mete tus manos. Sí, clasificalos, picalos, ponlos en un baldecito con tierra, va a desaparecer y vas a tener compost, vas a alimentar a tus plantas, ¿no? Criar lombrices es otra cosa linda que hemos hecho en casa, que tenemos nuestras lombrices y hemos dado talleres también de lombricultura y la gente ha venido a aprender a perderle ese miedo y asco también a las lombrices, que son tremendos seres que hacen un servicio impresionante a la tierra y que es lindo también acercarse a su forma de vida, comprenderlas, ¿no? Y criarlas. Cosechar agua de lluvia no es tan complicado en este tiempo que está lloviendo, ya está empezando la lluvia, cosechemos agua de lluvia. Desde que se tapen nuestros En casa tenemos un sistema demostrativo sencillo y tenemos personas capísimas en estos sistemas y que han dado talleres en casa y que pueden también dar más talleres. Tendremos una huerta, volvamos a entender cuál es el proceso de una semilla, aprendamos a cultivar un tomatito, es una conexión importante, repensar nuestros hábitos de consumo y nos organizaremos de manera comunal, comunitaria, volveremos a conversar. Sí, es importante mostrar este tipo de cosas, ¿no? Tal vez danos tu número, el de Lea, con quién se pueden contactar justamente para ver y justamente dejar, ¿no? Sus residuos orgánicos que acabas de decir, ¿no? Una de las plataformas que más utilizamos, a pesar de que hay mucha gente que inteligentemente no la usa, y lo aplaudo también, es el Facebook, ¿no? Entonces, la Casa Muyu, casa se escribe con K, que ha sido también una idea de rebeldía, y Muyu, que quiere decir circular, cíclico, y la casa es circular, además. Entonces, la Casa Muyu es la página en el Facebook. Mi celular, si quisieran contactarse, mandar WhatsApp, bienvenido sea, es el 720-310-35. Y bueno, abiertos a escucharles, a recibirles. También me parece importante mencionar que la Casa Muyu está en una etapa de cierre, finalizando un ciclo. Vamos a estar hasta diciembre con la casita. De todas maneras, esto va a continuar de otras maneras y a mí me encantaría conectar con gente que está interesada en continuar o abrir este tipo de proyectos, porque incluso hasta tenemos cosas en la casa que con mucho gusto vamos a donar a proyectos afines que puedan continuar con este tipo de prácticas.
prácticas y de ideas y caminos. Así que también, por favor, quien sea que esté con ganas de hacerlo, nos contactemos, tenemos tiempo. Ya, súper, qué bien, qué lindo. Que se vengan muchas cosas más, que se vengan nuevos proyectos. Que se abran muchas que casas se abran más. Muchas casas más. Sí, sería lindo. Realmente sí. Urgente. Es necesario tener este tipo de espacios de reflexión y de apertura, de rompimiento de paradigmas. Es interesante. Sí. Gracias, Pau. Gracias por tu tiempo, por estar aquí. Igual a Lea y a todos los de la casa. Realmente deseamos que les vaya de vientos y que se vengan, que les veamos con miles de casas muyos por allá, por todo lado. Gracias igual por la iniciativa, ¿no? Y somos seres muy poderosos, tenemos alto poder que como consumidores mucho más ejerzamos con responsabilidad ese poder. Sí, gracias. Gracias a todos por su tiempo. Vamos a estar el próximo 30 de noviembre con la 18ª emisión del programa, hablando un poco sobre el Día del Peatón en Actapi de Saberes, construyendo alternativas. Gracias. Hasta la próxima. Actapi de Saberes, construyendo alternativas. Es un programa en Radio Cepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agrecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mozos Causay. Juntos seguimos construyendo alternativas. Actapi de Saberes, construyendo alternativas. Cepra Satelital. Cepra y un mensaje contra el machismo. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará, que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Inicio de la tanda publicitaria aquí en Cepra. San Gabriel presenta Navidad de Película. Busca el personaje de tu película favorita con proyección de luces y sonido original en cada caja de Panetón San Gabriel. Iron Man, Capitán América, Spider-Man, Jurassic Park, Elsa, My Little Pony. ¡Disfrútalos! Además, busca la tarjeta de realidad aumentada y conviértete en el director de tu propia película.